Godosformen presenta El Bombero de la Democracia. Regresamos con El Bombero de la Democracia. Me encuentro con Pedro Zapata Montesa. Él es conocido, ex policía, también pertenece a la Coordinadora Nacional Anticorrupción. Él es abogado y con él vamos a conversar diversos temas. Así es que también hoy día celebramos y recordamos que el Día Internacional de los Derechos Humanos, y eso también es bien importante tomarlo en cuenta. Y también vamos a hablar con Pedro sobre este tema porque nos hace recordar muchos procesos, muchos pasajes, historias, ¿no?, del pasado. Pedro, gusto de tenerte acá en el programa y me da gusto de que hayas aceptado la invitación. ¿Y qué te parece sobre los derechos humanos hoy día que estamos celebrando, recordando? Ante todo, gracias por la invitación y saludar este programa que es importante para la ciudadanía, porque ciudadano es aquel que conoce sus derechos. Se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y muchos no conocemos nuestros derechos, nos vulneran nuestros derechos hasta las propias autoridades, y entonces te felicito por este programa, El Bombero Democrático. De la democracia. El Bombero de la Democracia. Y gracias, y estamos para conversar varios temas, pues, tantos derechos fundamentales como el de la libertad personal, e inclusive dentro de la Constitución un derecho fundamental es el del debido proceso. Y muchas personas han sido condenadas y están en las cárceles de nuestra región y nuestro país vulnerando sus derechos fundamentales, como es la prueba prohibida. Hay malos elementos policiales, fiscales y judiciales que te incorporan un poco de droga y los fiscales se tapan los ojos y los jueces condenan. Entonces hay ciudadanos y ciudadanas que están encarceladas injustamente con la prueba prohibida sobre temas de la vida real. Bien interesante. Y entonces estamos trabajando en eso. Ojalá que ya en febrero lo tengamos para compartirlo a la ciudadanía y pueda despertar y tomar conciencia qué es lo que está pasando con la vulneración de los derechos fundamentales que lo cometen los propios integrantes de importantes instituciones tutelares del Estado, como el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Se han violado siempre los derechos humanos y muchas veces por quedarnos callados de un derecho que nos han violado por temor o por represalias, y después le violan los derechos a otros, se queda callado y nos quedamos callados y después ya no hay quien grite por nosotros, quien levante la voz. Como decía Martín Molière, un filósofo alemán, vinieron y se lo llevaron, pero como yo no era comunista, me quedé callado. Después vinieron y se lo llevaron, pero como yo no era católico y él era, no me interesó. Después vinieron por mí, ya no hay nadie quien levante la voz. Entonces tenemos que despertar. Si a un ciudadano lo agreden, le violan sus derechos y nos quedamos callados, mañana podemos ser las víctimas. Entonces en eso tenemos que trabajar. Sí, pero recordando pasajes de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, que me recuerden a mí, que han tenido y que están dentro de la historia, que como estuvimos antes hablando del Baguazo, el Baguazo, ¿te acuerdas? O sea, hay muchos temas que estamos prácticamente manejando, que tenemos que recordarlo, porque eso también son violaciones a nivel En violación de derechos humanos se abren varias aristas. A los trabajadores, amas de casa, las personas que trabajan como domésticas, se violan sus derechos, las avasallan cuando les daban un traje para identificarlas, que ellas eran las niñeras, ¿no? Eran las trabajadoras de la casa. Entonces esa era una violación, una discriminación a los derechos fundamentales de las personas. Han habido en diferentes aspectos, en los penales, violaron los derechos fundamentales de aquellos que estaban condenados y cumpliendo una condena, y otros que todavía estaban en proceso de investigación pero que estaban en el frontón. Entonces vulneraron los derechos en la época de Alan García, en su primer gobierno, porque ingresaron tanques de guerra, dinamita,
Entonces no hubo el uso proporcional de derechos constitucionales y supraconstitucionales, porque nosotros estamos sometidos a fueros internacionales y por lo tanto tiene que respetarse lo que se llama el pacto sub servanda. Quiere decir que los tratados que hemos firmado en el exterior tienen que ser respetados por el Estado peruano, del cual es parte de esos tratados internacionales. Y al último eso se quedó en stand-by. Impunidad. La impunidad. Impunidad. Y ahí fue que Alan García prácticamente al último... Y como siempre recuerdo, porque era policía de investigaciones, al personal que cuidaba los penales, aquel día ellos pararon a la cárcel, pero no los políticos que incentivaron y conllevaron y dieron las órdenes para que entren los tanques. Y fue una masacre, un genocidio, porque era parte de una población humana, que cuando es parte de una población ya un ataque de esa forma se convierte en genocidio y tiene un castigo. Y esa fue una orden de un presidente, ¿no? El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por lo tanto él tenía responsabilidad. ¿Cómo ves el tema de ahora con este presidente? Primero los presidentes que han pasado desde PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti ahora, y los 5 ministros del Interior prácticamente que han tenido que cambiar en todo ese proceso de 5 años, que es horroroso, ¿no? Es que se puede decir que ya la Policía Nacional está desgastada completamente. ¿Cómo ves tú que eres ex policía? Claro, ¿Cuál es tu enfoque? Un policía en situación de retiro. El tema está que hace 10 días fui a una comisaría y estaban pintando para poner los nuevos integrantes del ministro del Interior, general, coronel, todos los integrantes, hace 10 días. A los 8 días fui, estaban que borraban para poner los nuevos, y después de 2 días estaban borrando. O sea, ¿cuántos millones se han gastado a nivel nacional solamente en pintura y en pintor para que cambie el nuevo rol que integra el Ministerio del Interior, sus nuevos integrantes? Entonces, acá viendo el tema de que me preguntas, está en que Sagasti es el primero, como es el mandatario de la nación, que tiene que cumplir con lo que dice la Constitución y las leyes. Si él no la cumple, como jefe supremo, ¿cómo la van a cumplir los otros de menor jerarquía? Si él no la cumple, por más presidente que sea, no puede vulnerar la Constitución y las leyes. Él tiene que dar el ejemplo de respeto a lo que es la democracia, porque democracia también va en el respeto a la Constitución y las leyes. Él vulneró las leyes que rigen los destinos de la Policía Nacional, rompió la cadena de mando, porque con ejemplos le puedo decir, yo estoy aspirando, ya estoy en el número 3 del escalafón y estoy cerca para ser teniente general. Cuando yo estoy cerca y que debo llegar porque me he cuidado, porque he estudiado, porque he llevado cursos, porque he llevado una hoja de vida impecable, y cuando estoy cerca hay un cambio del que está arriba, el número 1, y al último, que está el último, pasa primero. ¿Y yo cómo quedo? Pero lo más grave es que entre estos 18 que se han ido a la calle, que han sido pasados al retiro por el presidente Sagasti, hay gente buena, hay gente honesta, hay gente transparente que ha ido haciendo una carrera impecable. Algunos investigados también. Hay investigados, hay varios, obvio, claro, pero todos los han metido en el mismo saco. Así es. Y no debe ser así. Porque yo, que sea un general, que he ido una carrera limpia, llego a mi casa, mis hijos han visto la televisión, papá, que tú también has robado, me van a decir, ¿por qué te han votado? Si el otro señor se robó las mascarillas, los insumos, y a ti te están votando igual que él. Entonces, ¿cómo queda la familia? Claro, dime, ¿cómo ves tú entonces a Sagasti como presidente? Y también, en este momento, sabes que él está postulando, ¿no? También en la lista de vicepresidente para el Partido Morado, ¿no? Y no ha renunciado el hombre, que tenía que renunciar, porque él sigue siendo presidente, tiene el poder en la mano para politizar, digamos, su mando. ¿Cómo ves ese tema? Porque en este momento ya entramos a las elecciones generales, y ves que la credibilidad de los partidos políticos se han venido al suelo, ¿no? Con todo esto que ha pasado últimamente, ¿no? Estamos a 3 meses de las elecciones, porque enero, febrero, marzo y abril son las elecciones. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cuál es tu panorama? ¿Qué es lo que tú estás viendo en esta, digamos, desgaste político
institucional de los partidos políticos que han tenido en este proceso de 5 años tanta relación. Si salió un congreso pasado que era corrupto, este congreso tan débil, ¿no?, que ha llevado a que nuevos presidentes ingresen, y que esto ha quebrado prácticamente no solamente el sentido de una democracia, digamos, que podamos nosotros hablar de que tenemos un futuro hacia adelante a mediano y largo plazo. Entonces, cuando nosotros nos estamos dando cuenta que de aquí al 2021 tenemos presidentes que, como dicen, han alquilado su partido para participar, y la institucionalidad y representatividad partidaria no está enfocado, digamos, a la estructura partidaria de militancia y formación, sino que a una figura de nuevo personal que va a regir no solamente al Perú como presidente, sino que va a desviar la mirada a lo que es un partido que lo ha llevado, y una composición, como que estamos hablando de Hernando de Soto, estamos hablando de Forsyth, y estamos hablando de otros partidos que realmente son nuevos y que están participando y que están prácticamente en los primeros, ¿no? ¿Cómo ves tú, todo el Pedro? sistema se encuentra embarrascado, todo el sistema político se encuentra embarrascado, no tiene rumbo cierto donde la población pueda creer, pueda confiar en los políticos. Como tú lo has dicho, no son partidos políticos como organizaciones cuya estructura la población pueda pensar, sino que son grupos económicos de poder que han formado organizaciones para lucrar, para ganarse dinero, para entregarlo como vientre de alquiler. Porque tú ves en UPP, en una oportunidad, viste al doctor Pérez de Cuellar como candidato presidencial, y que todos sabemos que era una línea de derecha. Y después viste en UPP a uno totalmente opuesto, como vamos a hablar ahorita actualmente. Aquí lo están llevando al hermano de Ollanta, a Antauro. Entonces es un partido que no tiene una definición o ideología política, no tiene un pensamiento político, si es de derecha o es de izquierda o es de centro. Entonces todo está confundido, pero esto va más allá de lo que se tiene que transformar en la constitución política del Estado. Queremos una nueva constitución que defienda los intereses del pueblo, porque todo movimiento político, todo grupo político, toda organización política nace para servir a la población. Y ahora lo que estamos viendo, que estamos ante organizaciones criminales disfrazadas de grupos políticos. Nombrarte en estos momentos y decirte con nombre propio cómo es que se formó una estructura delincuencial en base de haberte inscrito en el registro de organizaciones políticas. Pero antes de eso ya estaban corrompidos con las empresas, ¿no? Y es por eso que realmente también los medios de comunicación y empresas son parte de eso, de esa degeneración, debilidad, y de lo que ahora estamos viendo, que la democracia no solamente se ha quebrado, se ha dividido, sino que no tenemos un rumbo como para poder decir que todos nosotros los peruanos sabemos por quién evaluar, a quién escoger, o por qué parte voy. También un paréntesis, recordando a Barata. Cuando Barata lo interrogan por el tema que se ha visto, todos lo sabemos, en el Perú, un gran robo de desfalco de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio, le preguntaron: ¿y usted cómo corrompió a los Fujimoris? ¿Cómo corrompió a los Villanuevas? ¿Cómo corrompió? Yo no los corrompí, esos ya eran corruptos hace tiempo. Eso es lo que respondió. Y esa es la realidad en que vivimos. No hemos aprendido nosotros, significa que los ciudadanos, porque nuestros servidores públicos nosotros los ponemos. Entonces acá hay un tema de ciudadanía y de personas, porque la corrupción es un tema de persona a persona, no hay corrupto sin corruptor. Pero también, digamos, cuando vemos que la institucionalidad está dentro de los valores, los colegios profesionales han quedado prácticamente mal, completamente mal, porque ellos han sido los últimos y siempre han decidido, y tú sabes que han decidido en los espacios de, digamos, de definición de los procesos de desarrollo, tanto con proyectos de inversión pública, ejecuciones, claro, contratación y adquisiciones del Estado, que lo que es la gobernabilidad, lo que es también los órganos de control como la Contraloría, inclusive los órganos de control del Poder Judicial.
Entonces hay tantas cosas que conversar y que ver que realmente se necesita mucho tiempo. Para terminar, Pedro, porque ya tenemos 15 minutos, te quiero decir, Pedro, que me hagas un enfoque, porque tú estás más cerca a lo que está pasando en este momento en la región de Piura para las elecciones de 2021. ¿Cómo ves el espectro político de los partidos y de qué gente, o sea, qué personas ves? Si son gente nueva, jóvenes nuevos, son personas ya, digamos, que están participando y que están investigadas. ¿Cómo crees tú que ves el panorama que tenga un futuro para saber escoger a nuestro representante de aquí al 2021 a 4 meses? Ayer leía justamente una encuesta que han hecho en la región Piura, en la cual el 99% de los encuestados no les interesa quién va a participar en estas elecciones. Y porque la gente está desengañada con todo lo que hemos visto en estos últimos 6-12 meses, cómo se han movido los partidos políticos para sus intereses y no en el bienestar de la población, con el tema de la ONP, con el tema del fondo de pensiones, de las AFP, ¿no? Había una traición a la población y están saliendo a favor de los empresarios, están saliendo a favor de lo que es la CONFIE y todo ese sistema de grandes millonarios, de grupos de poder, y la población está desengañada. Ya sabemos, y lo sabe la población, que fueron 105 congresistas que promovieron, por decirlo así, la vacancia o el golpe de Estado, y de estos 105 están en diferentes partidos, y que esto conllevó a que hayan unas muertes, que hayan movimientos sociales de protesta de la juventud, y que conllevó a que maten a 2 ciudadanos y a otros queden heridos. ¿Pero quién los provocaron? Acción Popular, Podemos y los partidos. Y nuestro representante de la región de Piura, del cual estamos hablando ahorita, en el aspecto de los representantes que tenemos en el Congreso actualmente en Piura, los pasados, así como no han hecho nada, los presentes, como has visto, han sido parte de todo lo que me estás diciendo. Entonces, los futuros, que son los que en este momento están diciendo, oye, vota por mí, mira, quiero que ustedes vean que yo puedo hacer algo por la región. ¿En qué sector, en qué grupo cree que podemos tener esos elementos o esas personas para confiar? ¿En la gente joven? ¿En la gente ya conocida? ¿Y cómo ves? Porque queremos hablar de los chicos de la región de Piura. Se nos acaba el tiempo, nos faltan unos escasos minutos, pero decirle a la población de Piura, a la juventud, que hay muchos personajes que vuelven a postular con una nueva camiseta política. ¿Por qué el cambio de camiseta? Destruyen un partido, después se disfrazan con otra camiseta para que no lo reconozcan. Me hace recordar en mi vida policial, cuando perseguía a un delincuente por el mercado que se escapaba, yo lo perseguía, el de camisa roja, y en el cruce de la esquina ya regresaba con otra camiseta amarilla. Así están nuestros políticos, se cambian de camiseta para que no lo reconozcan. Por eso, en estos días ya comienzan a regalarte las camisetas para el deporte, los juguetes de Navidad. Cada 5 años te buscan y son buenas personas, te abrazan, y a tu niñito ahí que está con los mocos lo abrazan para la foto. Entonces tenemos que rechazarlos. No dejes que te compren tu voto, porque al regalarte un juguete, una camiseta, 1 kilo de arroz, te están comprando tu voto, tu conciencia, y mañana eres la víctima cuando no puedes llevar a tu familiar al centro de salud, porque no tenemos un centro de salud, un hospital donde atenderte. No vas a tener opción a que lleves a tus niños a un colegio, porque no hay colegio con toda su infraestructura como debe existir un Estado democrático. ¿Cómo siendo un país rico vivimos tan pobremente? Por el estado de corrupción que nos ha inundado. Sí, Pedro, mira, ya gracias por tu visita, gracias por, digamos, darle esta sabiduría que tienes de experiencia a mis seguidores, y decirle a los seguidores que Pedro Montesa ha hablado y ha dicho lo que tenemos que tener, digamos, en consideración. Pero muy aparte de lo que él ha dicho, también tenemos que tener presente que las propuestas que se tienen que dar de aquí en adelante tienen que ser propuestas basadas en la realidad de la región de Piura. Entonces estamos hablando que la región de Piura necesita propuestas viables, tanto presupuestales, pero también de ejecución de proyectos de inversión pública que tienen que vigilar, fiscalizar, porque ese es el rol del congresista. Y queremos que prácticamente la Autoridad Nacional de la Reconstrucción, que ya esos proyectos, como dicen, ya se fueron de sus manos, se han ido a las manos
internacionales por allá, y no sabemos cómo se va a manejar en estos 6 meses, 8 meses y el próximo 2021, con un presupuesto que prácticamente no le va a alcanzar a la región de Piura. Así es que estos nuevos congresistas tienen que saber qué es lo que van a proponer, qué es lo que con cuánto presupuesto en el 2021 vamos a tener para que ellos sean vigilantes esos presupuestos, esos proyectos de inversión pública. Entonces nos estamos despidiendo, pero gracias un poco, ¿no? Gracias por estar acá y nos estamos viendo. No se olviden de hacer like, de suscribirse. Les habló Godolfo Ormeño, el bombero de la democracia. Nos vemos.